de Dios. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bueno, como habíamos dicho anteriormente, hemos dividido este pasaje en dos partes y vamos a tratar la segunda parte, que es el peligro de olvidarnos de la eternidad. Cristo, en esta segunda parte del pasaje, está confrontando a la audiencia y a nosotros y nos está mostrando que realmente somos especialistas o exclusivistas, que es lo mismo, especialistas, que hemos desarrollado ese arte en nosotros de buscar tesoros. De buscar tesoros o en el cielo o en la tierra. Es algo que está en nosotros y nos hemos especializado en eso. Por eso Jesús le dice a ellos que debido a esa exclusividad o esa especialidad que tenemos de buscar tesoros, es por eso que no podemos servir a dos señores. O serviremos a uno o serviremos al otro. O hay veces servimos a uno y servimos al otro at the same time, a la misma vez, ambos. Y Jesús dice, de ninguna manera esto puede ser posible. Aunque ustedes están acostumbrados, aunque ustedes son especialistas en buscar a uno o al otro, o servirle al uno o a servir al otro, o a servir a los dos a la misma vez, dice, esto no es posible en la vida espiritual. O servimos a uno o servimos al otro. Pero no podemos servir a la misma vez a dos señores. Y es por eso que cuando pensamos en esta parte que Jesús nos está trayendo a nuestra mente, es que de una forma u otra, todos nosotros servimos a algún señor. De una forma u otra, alguno de nosotros sigue algún tesoro, o en el cielo o en la tierra. Alguno de nosotros, de una forma u otra, somos gobernados o por un señor o por un tesoro a la misma vez. Y Jesús quiere ayudarlos a ellos y ayudarnos a nosotros a entender que ningún otro señor con minúscula, ningún otro tesoro en la tierra puede satisfacer, puede llenar esa gloria que solamente puede venir a través de Cristo Jesús. Así que ningún señor puede realmente satisfacer nuestras necesidades y ningún tesoro en la tierra puede satisfacer nuestras necesidades. Pero es cierto que hay momentos en nuestra vida que uno de los dos señores, o las riquezas, o Dios, o ambos gobiernan, controlan, guían, conducen nuestras vidas. Así que nadie queda excepto de eso, y eso Cristo lo deja bien claro. Nadie queda excepto de eso. Todos, de una forma u otra, hacemos tesoros en la tierra, o hacemos tesoros en el cielo, o seguimos a las riquezas, o seguimos al Señor, o hacemos las dos cosas a la misma vez. Así que dice Jesús, ustedes tienen esa especialidad, porque el pecado, a través del pecado, hemos desarrollado esa especialidad que podemos estar sirviendo a Dios y por otro lado, sirviendo al mundo. Podemos estar cantando, adorando, haciendo muchas cosas, pero por el otro lado, estamos sirviendo a otros señores o buscando otros tesoros. Y Jesús quiere realmente confrontarlos a ellos, porque es imposible servir a dos señores. ¿Cómo podría un cristiano, por un lado, servir a Dios y por otro lado, tener temor a las cosas que pasan a nuestro alrededor? Jesús dice, de ninguna manera. Si eso sucede, es porque entonces el Señor no es el Señor, sino que son los señores que tenemos o son los tesoros que estamos buscando en la tierra. Porque si realmente, dice Jesús, Jesús es el Señor y estamos buscando los tesoros del cielo, entonces no debemos estar preocupados, no debemos de tener ansiedad y no debemos tener miedo. Quiere decir que el resultado, según Jesús, el resultado de nuestras preocupaciones, de nuestra ansiedad y de nuestro miedo, es el resultado de nosotros estar buscando tesoros en la tierra y siguiendo a un Señor que no es el Dios creador del cielo y de la tierra. Y de esta segunda parte lo que Jesús trata. Y nos va a hablar sobre la preocupación, la ansiedad y el miedo como resultado de nuestra búsqueda de esos tesoros en la tierra y de servir a esos señores. Por eso él dice, hablando de la preocupación, no se preocupen. Hablando de la ansiedad, dice, ¿por qué se preocupan tanto? ¿O por qué se preocupan demasiado? Y del miedo dice, ¿por qué se angustian por el mañana?
Son tres realidades que son el resultado nuestro de estar buscando tesoros en la tierra y de tener un Señor que no es Jesucristo. Así que vamos a empezar en el tema que Jesús desarrolla. Y de verdad que estoy totalmente convencido que cuando nosotros olvidamos la eternidad, perdemos de vista la eternidad, comenzamos a preocuparnos, a llenarnos de ansiedad y de temores. ¿Por qué? Porque realmente dice Jesús en el pasaje que Él es el que provee para cada una de nuestras necesidades. Por lo tanto, si Dios me ha salvado y el propósito final de mi salvación es estar con Él en la eternidad, entonces de principio hasta fin, el camino que yo voy trazando hasta la eternidad, Jesús tiene que proveer todas las cosas, si no yo no llego al final del camino. Por eso Jesús le dice a ellos, miren, fíjense. Miren cómo la creación es como un dedo que apunta a la fidelidad de Dios. Fíjense las aves. Fíjense en el campo, en la hierba. Fíjense cómo yo cuido, cómo yo proveo. Y sin embargo, ellos no levantan un dedo, no hacen nada, porque yo me he comprometido con mi creación, con las obras de mi mano, sostenerla y darle lo que ella necesita. Con mayor razón, dice Jesús, si nosotros los seres humanos somos hechos a la imagen de Dios, que no es hecho una ave, que no es hecho la hierba, que no son hechos las flores, sino el ser humano haciéndose a la imagen de Dios fue hecho, entonces, ¿cómo no nos va a proveer todas las cosas que nosotros necesitamos? Por eso Jesús, es un pasaje muy conocido, un versículo muy conocido. Busquen el reino de Dios. Que es donde Jesús gira toda la temática nuestra de los peligros de olvidarnos de la eternidad. Porque si Jesús reina y Jesús reinará, entonces todo lo que Él ha prometido está garantizado. Todo lo que viene para el futuro está basado en el reinado presente de Cristo. Cristo no va a reinar en un día. Cristo no va a reinar en el próximo año. Cristo está reinando. Y si Él está reinando, Él gobierna. Y si Él gobierna, Él provee todo lo que Él ha prometido. No lo que yo pienso que Dios ha prometido. Que por eso ahí nos llenamos de preocupaciones, de ansiedad y de temores. Porque pedimos cosas que jamás Jesús ha prometido. Es cierto que es soberano, es cierto que Él es el que provee, pero también es cierto que Él es el que define qué es lo que tú y yo necesitamos. Y eso es un peligro para nosotros. Nosotros tendemos a definir lo que yo necesito. Y si usted se da cuenta, en la categoría de sus necesidades hay un listado inmenso que realmente usted no lo necesita, ni yo tampoco lo necesito. Uno de los grandes peligros que tenemos nosotros los padres es ir con nuestras hijas o nuestros hijos a los moles o con las esposas. Porque ellas pasan por una tienda, los muchachos ya también están igualitas, los varones y hembras, y ven un par de tenis, un par de zapatos muy bonitos, y dicen, oh papi o esposo, cómpramelo, porque lo necesito. Pero cuando usted le mira para los pies, dice, pero tú llevas unos Nike que hace 2 semanas atrás pagué 150. Tú no necesitas los otros par de zapatos. ¿Ves que como nosotros definimos nuestra necesidad? Cosas que pensamos que necesitamos, cuando en sí no necesitas otro par de zapatos porque ya tienes tus pies cubiertos con los zapatos. Pero uno de los peligros de nuestras categorías de necesidades es que cuando el niño o la esposa o la hija cree que necesitan los pares de zapatos, se cree que tiene el derecho que tú les compres el par de zapatos. Amén. Te lo exige. O el celular, o lo que sea. Y si tú no se lo compras, ahí está el peligro de catalogar nuestras necesidades. Y si tú no se lo compras, entonces te juzga como que eres un mal padre. Amén. O una mala madre. Porque no le compraste lo que Él te pidió. Pero así hacemos con Dios también.
Cuando creemos en nuestra gran categoría de necesidades, en nuestra gran lista de necesidades, cuando Dios nos suple esa lista de necesidades de nosotros, comenzamos entonces a exigirle a Dios. No sé si usted ha visto algunas personas que oran. Cuando oran, le están exigiendo a Dios: Señor, haz esto. Señor, dame esto. Porque él se cree, o ella se cree, que tiene el derecho que Dios le dé lo que le está pidiendo. Es un peligro en nuestra vida. Sin embargo, dice Jesús que el que define lo que yo necesito es Dios. Porque Dios sí sabe lo que tú necesitas y lo que yo necesito. Pero tú y yo somos malísimos para decidir lo que nosotros necesitamos. Porque lo que necesitamos en sí, no lo necesitamos. Yo no necesito 10 pares de zapatos, 3 pares de zapatos, o todo un año escolar, comprarme 3 pares de zapatos. Con 2 pares de zapatos es suficiente. Uno para ir a la escuela y otro para jugar en el PG o en la educación física. Pero hemos definido nosotros mismos qué es lo que yo necesito. Es cierto que estamos en este mundo que está caído, corrompido, como estamos viendo, y muchos dicen por ahí: bueno, Dios no está reinando. Dios es el que reina. Aunque el mundo está corrompido, aunque el mundo es un desastre, aunque no es ya agradable vivir en el mundo, Jesús reina. Él es el que tiene el control. No es Satanás, no, bueno, ya Obama salió. No es Trump, no es la China, no es el coronavirus, ni el SIDA. Nada tiene control. El que tiene el control es el que reina. Fíjense el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corintios, hablando que el cristianismo sin la resurrección y el reinado de Cristo no have mean sense, no tiene sentido el cristianismo. Si Cristo no resucitó, entonces no puede reinar. Pero si Cristo resucitó, Él tiene que reinar porque está vivo. Y si Él reina, Él resucitó. Pablo, escribiendo a la carta a los Corintios, hablando sobre la resurrección y el reinado de Cristo, dice: es cierto que Cristo ya ha sido levantado entre los muertos, como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino de Dios al Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario, dice Cristo, o Pablo hablando de Cristo, que reine hasta poner todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Si usted nota, Pablo en este pasaje habla que la recompensa de la muerte de Cristo en el Calvario es que Él reine. Y si Él está reinando, entonces está garantizada mi salvación hasta el final. Si Él dejara de reinar un segundo, un instante, nadie puede salvarse porque no hay provisión para llegar hasta la eternidad. Así que si Cristo está reinando, dice Jesús, ustedes no deberían estar preocupados, ustedes no deberían estar ansiosos, ustedes no deberían tener miedo porque yo estoy reinando. Y mi reino es presente, pero mi reino también es futuro. Y si está garantizado mi presente, está garantizado mi futuro, y Dios va a proveer todas las cosas para mi presente y para mi futuro. Por eso Él habla en el contexto de busquen el reino de Dios. Así que ahora podemos tener la seguridad de todas las promesas de Cristo porque Él está reinando. No va a reinar. Él está reinando y continuará reinando para proveerle a su pueblo lo que Él necesita a su pueblo para llegar hasta el final. Observe como Pablo, escribiéndole a Corintios, le dice: es necesario que Cristo reine.
Es un imperativo lo que está usando el apóstol Pablo en el griego. O sea, tiene que reinar. No es que podría reinar o que tal vez va a reinar. Es necesario que Cristo reine. Entonces Pablo lo que está diciendo, una necesidad que tienes tú o debemos de tener nosotros en nuestra lista de categoría es que Cristo reine, pero no reine solamente en un sentido físico, sino que reine en tu corazón. Y cada mañana cuando tú te levantas y yo me levanto, deberíamos de pedirle por esta necesidad. Oh Señor amado, que tú reine hoy en mi corazón. Que no sea el Señor de la esquina o el otro del frente. Que no sea los tesoros de la tierra, sino del cielo. Que tú reines. Y si tú reinas, tú tienes el control y guías mi vida. Eso es una necesidad. Dice Pablo, es necesario que Cristo reine. Que reine en nosotros, porque Él también nos va a conceder su reino amado. Así que Jesús va a proveer a través de su sacrificio y a través de su gracia todo lo que yo necesito para mi presente. Por eso dice en el versículo 25, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Así que el reinado futuro de Cristo está garantizado como el reinado presente de Cristo. Y solo Cristo puede cumplir con todas las promesas. Por eso nosotros tenemos que confiar en su reinado. Él tiene el control. Y eso nos ayuda a nosotros a comprender el plan de Dios y a centrarnos en la voluntad de Dios. Porque Cristo está reinando y ha garantizado todas sus promesas, las cuales ha suplido por su sacrificio en la cruz del Calvario para su pueblo, para su iglesia. Por eso, en la medida en que yo me voy olvidando de lo que Cristo ya me ha dado, en la medida en que yo me voy olvidando de la eternidad, yo me voy comenzando a preocupar. Yo me voy comenzando a sentir ansiedad. Yo voy a comenzar a sentir miedo. ¿Qué pasará mañana? Porque he perdido de vista la eternidad que Él me ha prometido en mi presente, cumplir con todas sus promesas para llevarme hasta el final. Y todo lo está haciendo para bien mío, para bien de aquellos que Él ama y ha muerto por ellos en la cruz del Calvario. Por eso Él habla, dice, no hagan más como los paganos. A veces somos cristianos y somos paganos. No hagan como los paganos que no tienen Dios y andan preocupados, pero ustedes tienen Dios. ¿Por qué están preocupados? ¿O por qué tienes ansiedad? Que es una preocupación excesiva y compulsiva, que se te meten en tu cerebro y eso que tú necesitas te pone tan ansioso y tan obsesivo que quieres tenerlo, pase lo que pase. Por eso te llenas de ansiedad, porque crees que esa es tu necesidad y quieres obtenerlo al precio que sea. Y como no lo puedes lograr, entonces te llenas de ansiedad. ¿Qué pasa con la preocupación, la ansiedad y el miedo en nuestra vida? Jesús lo dice, por eso le dice, busquen el reino. Nos desenfocamos entonces del reino y nos enfocamos en mí. Por eso comenzamos a preocuparnos. Fíjense que todas sus preocupaciones, ansiedades y miedo, ¿de quiénes son? Son tuyas. Porque es algo que tú quieres, es una necesidad que tú quieres y que para ti es muy importante. Por encima del reino de Dios y por encima de las necesidades que Dios ha prometido para nosotros. Si usted es honesto y honesta con usted mismo, usted se va a dar cuenta que cuando usted pierde la perspectiva de que Dios está reinando, nos comenzamos todos a preocuparnos, a llenarnos de ansiedad y de temores, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Así que el enfoque deja ser la gracia y el enfoque comienza a ser mi necesidad. Esto es lo que yo necesito. Esto es lo que yo creo que necesito. Y si lo tengo, voy a ser el hombre y la mujer más feliz, o más completa, o más realizado, o lo que sea. Jesús, hablando de la preocupación, nos apunta y nos dice, fíjense en las aves del cielo.
Fíjense realmente que no vale la pena estar preocupados. Yo le decía una vez a una persona, el 92% de nuestras preocupaciones nunca llegan a ser realidades, solamente un 8%. Y nosotros nos pasamos el 92% preocupados por cosas que nunca van a pasar. Yo casi estuve 2 meses y medio preocupado, ¿verdad? Y a mí se me olvidó poner mi mirada en la eternidad. O sea, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Con los permisos, con tantas cosas. Con tantas noticias que uno escucha que Miami Gardens no quiere iglesia, Miramar no quiere iglesia, Fremont Pine no quiere iglesia, Hollywood no quiere iglesia, ya el condado está prohibiendo iglesia. Y uno dice, bueno, ¿qué va a pasar? Dios me enseñó y dice, ¿por qué te preocupaste si yo soy el que reino? Y Él hizo lo que yo nunca me imaginé que Él fuera a hacer. El inspector nunca entró al local. Desde afuera me dijo, está aprobado. No tienes que venir, que yo tenía que estar allí para abrirle la puerta y Él entrar. Eso es el Señor. ¿Para qué te preocupas si yo reino por encima del condado y los inspectores y de todas las cosas? Yo soy el que reino. Y una vez más nos damos cuenta que nuestras preocupaciones nunca se llevan a cabo. El peligro primero de nuestra preocupación. El primer peligro de yo preocuparme es que yo mismo estoy trabajando para satisfacer mis necesidades. Yo mismo estoy trabajando para realizar, llevar a cabo mis necesidades. Por tanto, eso me va a llevar a mí a definir cuál es mi necesidad. Y si me ayuda a definir mi necesidad, entonces voy a estar trabajando para esa exclusiva necesidad. Y realmente nuestra lista de necesidades, como les dije anteriormente, es muy amplia. Y todas pensamos que son esenciales para la vida, pero realmente no son esenciales para la vida. Y comenzamos a trabajar y comenzamos a esforzarnos para esa que supuestamente es mi necesidad. Pero ¿qué pasa? Que Dios no nos da esa necesidad. Porque realmente no es una promesa de Dios para ti y para mí. Dios no nos ha prometido todas las cosas que nosotros le pedimos a Dios, que creemos que son nuestras necesidades. Pero nosotros nos esforzamos por trabajar en adquirir esa necesidad. El segundo peligro que tiene el preocuparnos es que comienzo a centrarme en la necesidad y me desconecto del reino de Dios. Porque como definí cuál es mi necesidad, estoy trabajando por mi necesidad, entonces comienzo a centrarme exclusivamente en mi necesidad. Y es por eso que Jesús dice, busquen el reino. Lo han tirado a un lado. Ya no están centrados en la gracia. Ya para ustedes la gracia no es una necesidad, sino a otra cosa que no es la gracia de Dios. Y cuando dejamos de centrarnos en la gracia de Dios, rompemos 2 mandamientos. Dejamos de amar a Dios sobre todas las cosas, porque estoy centrado en mi necesidad y no en Dios, en amarlo a Él. Pero el segundo mandamiento no solamente es algo vertical, es también horizontal. Dejo también entonces de olvidarme de las necesidades de los demás, porque estoy muy centrado en mi única necesidad, que es más importante que cualquier necesidad de todos ustedes. Es un peligro la preocupación. Jesús no dice busquen el reino de Dios porque lo estaban buscando, sino es porque se habían desconectado del reino de Dios, porque estaban preocupados qué van a comer, qué se van a vestir, qué van a tomar, qué pasará mañana. Y comienza entonces a centrar nuestra vida en nuestra necesidad. Y Dios nos creó para estar en una comunidad con Dios, amarlo, que busquemos los propósitos y los planes de Dios para nuestra vida. Y nos creó también para estar en comunión con los demás, con el pueblo, con la iglesia. Y poder estar entre ellos también ayudándoles a suplir las necesidades que realmente Dios quiere usarnos a nosotros para suplir esas necesidades. Tú y yo estamos destinados para
amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como los demás. No estamos destinados para amar a Dios sobre todas las cosas y amarme a mí por encima de todas las cosas. Y eso es lo que hace la preocupación. Fíjese que usted está preocupado por algo que a usted le interesa, no por lo que le interesa a Dios. Póngase a pensar cuántas preocupaciones tenemos que no tienen nada que ver con la extensión del reino de Dios. Y ahí caemos todos. ¿No se siente usted mal? Todos caemos en la misma trampa. Somos atrapados por las preocupaciones porque perdemos de vista que estamos camino a la eternidad y Dios va a proveer todas las cosas que yo necesito para llegar a donde tengo que llegar, que es a la eternidad. Lo que realmente me asegura a mí es que Dios en Cristo está reinando. Y si Él está reinando, entonces Él va a proveer todo lo que Él cree que yo necesito. Fíjate que Dios dice, yo sé lo que ustedes necesitan antes que ustedes me lo pidan. ¿Qué está diciendo Jesús con eso? Dios es el que define lo que tú y yo necesitamos. Pero lo que realmente necesitamos, no se lo pedimos a Dios. Por eso Pablo dice, ustedes no saben pedir porque piden mal. ¿O no es cierto? Por eso el Espíritu Santo tiene que interceder por nosotros. Porque pedimos por necesidades que no son necesidades. Más bien son caprichos nuestros. Y queremos exigirle a Dios que nos dé eso que nosotros pensamos que necesitamos. Realmente cuando nos preocupamos, levantamos un muro entre Dios y nosotros. Porque dejamos de centrarnos en Dios. Comenzamos a centrarnos en nuestra necesidad. Dejamos de centrarnos en el pueblo de Dios porque mi necesidad está por encima de cualquier cosa. Porque creo que realmente es importante para mí. Y coloco mi vida en el centro de mi universo. Jesús dice, no se preocupen, porque esa preocupación va a darle forma a tu vida. Y es cierto que le da forma a nuestra vida, nuestro estado de ánimo cambia. ¿O no? ¿A usted no le ha pasado eso? Cuando estoy preocupado, a veces mi rostro no puede reflejar alegría. Se nota a veces, hay hermanas y hermanas que son especialistas también para descubrir la fisonomía mía. Me dice, usted está preocupado. ¿A usted le pasa algo? Claro. ¿Ve que también expresa el rostro nuestras preocupaciones? Que se nos olvida la eternidad. Todos luchamos. Y eso es lo que Jesús quiere que comprendamos, que todos tenemos amnesia de eternidad. Y que corremos el peligro de olvidarnos de la eternidad. Para nosotros es muy fácil realmente llamarle cosas cristianas cuando realmente no son cristianas. A veces es más fácil definir, por ejemplo, cuando una persona ha cometido adulterio, cuando se acuesta con otro hombre o otra mujer. Cuando una persona ha robado, cuando coge algo que no le pertenece, se metió en el banco, se metió en una casa. Muy fácil definirlo, pero no es tan fácil definir quién es el Señor de mi vida. Porque no lo vemos a veces. A veces vivimos entre las dos aguas, como dice Santiago, y no podemos percatarnos y decimos, yo soy mejor que el otro porque aquel lo cogieron en adulterio o aquel lo cogieron robando. Pero tú en tu secreto, en lo profundo de tu corazón, estás dividido también. Y no estás amando a Dios como el que robó, como el que adulteró. Tampoco estás amando a la gente como el que robó, como el que adulteró, porque tu corazón está centrado en ti y no en Dios y en los demás. Pero es más fácil juzgar a los demás, pero no juzgarnos a nosotros mismos. Y una de las cosas que tenemos que ser honestas, que la preocupación es también un pecado. Si no, Jesús dice, preocúpense. ¿O no es así? Si no hay problema con la preocupación, preocúpense. La preocupación es un pecado porque es no reconocer que Él reina, que no es soberano,
que no podemos amarte porque estoy tan preocupado que no tengo mente para pensar en qué voy a hacer para extender tu reino y para amar a tu pueblo. Lo segundo que Jesús habla es sobre la ansiedad. En el versículo 34 dice, por tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus propios problemas. ¿Verdad? La ansiedad, como ya se la definí, es algo que yo creo que debo de tener y es algo por lo cual yo voy a conseguirlo, sea como sea. Aunque tenga que dejar a Dios a un lado por un poco de tiempo, por unos meses o por unos años, hasta que yo no consiga esto, yo realmente no voy a tener tiempo para el reino de Dios. A mí la gente me ha dicho, mira, no voy a venir a la iglesia en los próximos 6 meses, no se preocupe porque voy a prepararme para un examen en el board. ¡Wow! ¿Cuál es la necesidad de esa persona? Sacar el board. ¿Pero qué pasó por su necesidad? Dejó a Dios y al pueblo de Dios por ese tiempo hasta que se prepare. Ella misma se está esforzando para lograr su necesidad porque no cree en que Dios reina y es soberano para suplir su necesidad, que a lo mejor no es el board. Bueno, a lo mejor no es el board. Porque Dios no puede aprobar un board cuando tú has decidido abandonarlo a Él por 6 meses. ¿Usted cree que Dios está ahí? I don't think so. Si no, show me in the Bible. No está ahí. Si nos damos cuenta entonces, es algo que yo quiero tener. Es algo que yo quiero poseer. Y no importa lo que tenga que enfrentarme, no importa lo que tenga que pagar, estoy dispuesto a hacerlo. Aunque se destruya mi matrimonio, aunque se destruyan mis relaciones, aunque se destruya la iglesia, esa es mi gran preocupación, ese es mi gran deseo y yo voy a lograrlo, sea lo que sea. Por eso muchos matrimonios se destruyen por la ansiedad de esa persona que quiere lograr algo que cree que necesita y como no lo tiene, sigue luchando por obtenerlo y lo que está haciendo es destruyendo por lograr algo que Dios ha decidido nunca dártelo. Jesús reina. Y si Él reina, entonces su gracia es suficiente. Muchas veces nosotros comenzamos a razonar. La preocupación, la ansiedad, nos lleva a razonar. Eso es lo que yo necesito. Eso es lo que yo quiero. Y voy a correr detrás de eso. ¿No es verdad que a todos nos pasa? O nada más que le pasa al pastor de ustedes, ¿no? ¿Verdad? Mi esposa me dice, tú cada vez que comienza algo, si no lo terminas, tú te mueres, pero tú tienes que terminarlo. Y es verdad, a veces ya estoy casi muriéndome. Pero es que me entra ansiedad, ¿ves? Entonces debería decir, no, Señor, en tu tiempo. En el momento que tú digas, va a suceder. Todos luchamos, todos tenemos que enfrentarnos. Por ejemplo, ¿cuántas veces usted no hace una cosa porque tiene miedo que Dios le haga algo? No, todo el mundo se quedó callado. Quiere decir que todo el mundo tenemos lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces usted es impulsado a hacer algo porque tiene miedo que Dios le haga algo? Y es cierto, muchas personas se mueven porque tienen miedo que Dios le haga algo porque no hizo lo que tenía que hacer. Y muchas veces nuestra vida se mueve más por el miedo que por nuestra fe. Si yo le digo, si ustedes dejan de dar sus diezmos, cuando salgan de aquí, todos van a tener un accidente y se van a morir todos sus hijos. Yo te garantizo que usted saca todo lo que está del bolsillo suyo y posible le dice a la esposa, a la chequera y que se quede el banco vacío porque mis hijos se van a morir allá afuera. ¿No es verdad? Claro, eso es mentira mía, porque eso no va a suceder nunca. Pero hay personas que sí meten esos miedos. Y la gente dice, wow, déjame darle porque si no, se va a morir. Voy a tener un accidente y todos mis hijos se van a morir. Y tú te vas a quedar vivo para que sufra la muerte de ellos. Entonces, te impulsas más por el miedo. Nos impulsamos más por el miedo que por la fe. Por eso usted no da, porque tiene miedo quedarse sin nada.
Right or not right? Hey, that's true or it's not true. Usted nos da porque tiene miedo que no va a tener para mañana. Pero si usted no tiene miedo y usted tiene fe en Dios, en que Él va a proveer todo lo que usted necesita, usted no tiene problema por dar todo lo que tenga que dar. ¿Es cierto o no es cierto? Y el miedo no nos deja dar, no nos deja buscar el reino de Dios. Porque el miedo tiene que ver con qué va a pasar mañana. ¿Cómo voy a pagar esta deuda? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi matrimonio? Te llenas de miedo. Y el miedo realmente te quita tu perspectiva de la soberanía de Dios. Si se va a ir, se va a ir. Si va a venir, va a venir. Dice Jesús, cada día trae sus propios problemas. Tú no puedes añadir, dice, una estatura, un codo a tu estatura. Tú no puedes hacerlo. Ya está definido. Por eso la gracia de Dios nos trae una paz que nos hace descansar en esa gracia. En que si es gratuita e inmerecida, que no me la merezco, y Dios en su gracia ha prometido proveerme todo lo que yo tengo, que voy a necesitar, ¿por qué voy a tener miedo a tantas cosas que nosotros tenemos miedo? Y hace 4 cosas Jesús para que podamos combatir la preocupación, esa preocupación excesiva que es ansiedad, y ese miedo de qué va a pasar, y que a veces nos movemos por el miedo. No sé si usted ha visto que hay personas cuando tienen tremendos problemas, por miedo a que pase algo, están buscando a Dios de día y de noche. ¿O no es así? Pero cuando creen que en sus esfuerzos humanos lograron lo que necesitaba, pues entonces se vuelven a centrar en ellos mismos. Es el centro del universo. Y es por eso que Jesús dice, busquen, porque no están buscando el reino de Dios. Se han olvidado del reino de Dios. Y hay 3 cosas que Jesús nos dice para vencer la preocupación. Usted que tanto se preocupa, la ansiedad, yo que tanto tengo ansiedad a veces, de temores que tenemos todos, preocupación, ansiedad y temores. Lo primero, Jesús nos habla el evangelio a través de la creación. ¿Verdad que somos malos para mirar para el cielo? Siempre estamos mirando a ver si encontramos 10 centavos, $1. O a ver si a la hermana se le cayó un billete de a 20 para no decírselo. Y yo adelantarme y cogerle el billete a la hermana y dice, con esto he hecho gasolina. Yo no sé si usted ha visto, hay personas cuando a veces uno iba al sedano o andaban así buscando a ver entre los carros, a ver si se le había caído una billetera. Mira, Irma es una de ellas. Yo al principio cuando llegué de Cuba me decían que los maletines llenos de billetes de los traficantes de droga los dejaban tirados por ahí. Y yo me ponía a buscarlo en los hoteles, en todos lugares, pero no aparecieron ningún maletín. ¿No es verdad que siempre estamos buscando? O un ticket de la lotería. O a ver, mira, si se compró el ticket, a ver si se le cae y yo lo adquiero. Él nos habla del evangelio de la creación. Fíjense cómo dice. Fíjense, una vez más. En las aves de los cielos, ellas no siembran, ni almacenan nada en los graneros. O sea, ella no dice, déjame ir a Walmart y comprar 2 libritas de maíz. O esa que comen para las cortorritas. Déjame comprar 2 por si acaso la dueña se lo olvida. Déjame tenerla aquí escondida. No, ellas se la comen bien. Y si no se la comen, también se mueren de hambre. Dice, no almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Más que las aves. Aunque aquí en Estados Unidos un perro vale más que una persona y un pájaro vale más que una persona. Pero bueno, en el tiempo bíblico el ser humano valía más que las cosas que ahora valen. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes? Gente de poca fe. Dios nos dice entonces,
observa mi creación. En vez de estar preocupado con ansiedad y con miedo, observa mi creación. Pues a mí me fascina, yo sé que a algunos les fascina Orlando, a mí me fascina Tennessee. Ir a las montañas, ver los ríos, los venados, ver el oso, ver los bosques, ver el sol, ver la lluvia, ver la nieve, ver la creación, porque cuando estoy ahí, estoy en medio de Dios. Ella anuncia las obras de sus manos. Y reconozco que Él es el que sustenta todo ese árbol, toda esa vegetación, todos esos animales que nadie le da comida y Dios los cuida por años y por años y por años. Así que la creación está puesta no para que la ignoremos, sino para que nos recuerde que Él es fiel a sus promesas. Si Él cuida de su creación, ¿cuánto no cuidará de nosotros? Lo segundo que Jesús nos dice para vencer la preocupación, la ansiedad, no se lo olvide, mire la creación. Pero claro, mire, pero tenga cuidado, no se caiga. Mire para arriba y mire para abajo para no ser que se vaya a caer en un hueco. Pero observe la creación. Ya a veces me pongo a pensar y digo, es verdad que a veces ni miro para el cielo. A veces no miro para ningún árbol. Se me olvida que la creación está puesta para recordarme que Dios me dice, acuérdate que yo soy fiel. Si yo cuido de esta creación, yo cuido también de ti. Lo segundo es el evangelio de la familia. Fíjense cómo dice Jesús. Nos ha dado un Padre celestial, tierno, lleno de amor, lleno de provisión, que está pendiente de nosotros, que voluntariamente quiere proveernos sin nosotros pedirle nada. Él se goza en proveernos. ¿Qué papá tiene usted así? Si los hijos tienen que estar detrás de los padres pidiéndole. Y a veces los padres atrás de los hijos pidiéndole. Un padre voluntario. Dice Jesús, los paganos andan tras estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Jesús le dice, no tiene sentido que sigan preocupándose como hacen los paganos. O sea, los que no tienen a Dios, los que no tienen su confianza en Dios, los que no han recibido la vida eterna como un regalo gratuito y merecido. Dios, que es mi Padre, sabe lo que yo necesito. Usted no le dice a su hijo todos los días que necesita comer. Usted le provee los alimentos. Él no tiene que preguntarle, papá o mamá, ¿tú me vas a dar de comer hoy? Él asume que usted como padre asumió la responsabilidad de proveerle para sus hijos. Es lo que dice Jesús. Si Él es mi Padre y yo soy su hijo, no tengo que preguntarle a mi Padre, oh Dios, dame comida, dame alimento, dame trabajo, porque Él dice, yo sé lo que tú necesitas y yo no te voy a dejar sin alimento. Yo te voy a proveer todo lo que tú necesitas para tener tu alimento. A veces ofendemos a Dios, déjeme decirle. Porque es una ofensa a un padre, un hijo que le diga a un padre, ¿tú me vas a dar de comer hoy? Y tú le dirás, pero ¿cuándo en tus 10, 15, 20 años te he dejado sin comer? ¿Verdad? Ponte a pensar. Dios no diría, ¿cuándo, en qué momento de la eternidad yo te he dejado en la eternidad sin dejarte una provisión para que llegues a la eternidad? Él nos da el evangelio entonces de la familia. Nos ha bendecido con un Padre que no lo merecíamos, que ni pensábamos en Él. Nos ha bendecido como un Padre. Por eso dice, no se preocupen. Los que se preocupan son los paganos que no tienen Padre. No tienen a Dios como Padre Celestial. Ellos sí deberían estar preocupándose, porque no tiene quien les va a proveer para llegar hasta la eternidad. Pero ustedes tienen un Padre celestial. ¿Por qué están nerviosos? ¿Por qué están preocupados por lo que va a suceder mañana? Y lo tercero, para vencer la preocupación, la ansiedad y el miedo, nos habla que es el punto central de esta segunda parte, el evangelio del reino. Dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. No sé si tú has pensado en lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo algo que es revelador,
Algo que realmente debería haber traído paz a la audiencia, debería haber traído descanso a la audiencia. Dios me está llamando a buscar su reino. ¿Y sabe por qué? Porque hay un peligro que Dios me está librando. Que yo no busque mi reino, que me da preocupación, ansiedad y temor. Así que cuando yo estoy buscando el reino de Dios, Dios me está liberando de la preocupación, de la ansiedad y del miedo, porque ya no me interesa mi pequeño reino, me interesa el reino de Dios. Y como dice a continuación, y su justicia. Por tanto, el buscar el reino de Dios me hace libre de toda preocupación, porque hay un rey que es el Señor de señores, el dueño de ese reino, que ha prometido suplir las necesidades para los miembros de ese reino y que me acompañará hasta el final proveyendo todo lo que yo necesito. Pero Jesús dice, hay un peligro. Cuando dejas de buscar el reino, ahí sale. ¿Sabe que el dolor es un síntoma que hay algo mal en tu cuerpo? Es en realidad, cuando te duele algo, dices, ok, me duele la espalda, ahí debo tener 2 o 3 vértebras partidas, o debo tener la hernia, debo tener algo. Es un aviso, es un aviso. Cuando yo estoy muy preocupado, con mucha ansiedad y temores, es una luz roja. Has dejado el reino de Dios. Estás preocupado por tu reino, por tu pequeño reino. Por eso estás con preocupación, por eso estás con ansiedad, por eso tienes miedo de qué va a pasar mañana. Porque mi reino es eterno y mi reino vivirás en paz, vivirás seguro porque está garantizado por la muerte y la resurrección de Cristo en la cruz del Calvario. Así que mientras más busques el reino de Dios, créeme, créele a Dios, a Jesús. No vas a sentir preocupaciones, ni ansiedad, ni vas a estar preocupado qué necesitas o qué no necesitas. Entenderás que Dios es el que define qué es lo que yo necesito, Señor. Esa debería ser mi oración. En vez de decirle, Señor, necesito el paquetón que te estoy dando. Señor, hoy dame lo que tú crees que yo necesite para este día. Yo creo en tu gracia. Yo creo que tu gracia es suficiente para sostenerme y proveerme para el día de hoy. Por eso dice, no te preocupes por el mañana. Que el mañana ya viene con sus problemas. Porque vivimos en un mundo que está caído. Y viene con problemas. Pero Jesús dice, no tengas miedo. Yo he vencido a los problemas. Por eso yo fui a la cruz. Para que tú descanses en mí y lleves mi yugo, que es su reino, que es liviano. Pero tus necesidades son como unas cargas que te agobian, que te llenan de temor y te desenfoca del reino de Dios. Jesús nos desafía entonces. Si estás atrapado, si te estás impulsando tu vida por estos tesoros, si realmente estás atrapado por algún señor al cual ha dominado, controlado tu vida, Jesús dice, no te olvides del evangelio. El evangelio de la creación, el evangelio de la familia y el evangelio del reino de Dios. El evangelio es la solución a nuestras preocupaciones, ansiedades y temores. Pero se nos olvida el evangelio. Y el evangelio está conectado con la eternidad. Porque Jesús fue a un lugar a prepararnos para que estuviéramos con Él en la eternidad. Pero no solamente fue a prepararlo, Él envió su Espíritu Santo para que nos lleve hasta la eternidad. Por eso Él dice, como decía hoy en el devocional, yo los voy a amar hasta el final. Yo voy a estar con ustedes. Jesús nos desafía a que vivamos entonces conectados al reino de Dios. Que vivamos conectados a la eternidad. Que todo lo que tú puedas pensar que es necesario para tu vida es una carga muy pesada. Por eso se te hace tan difícil caminar hacia la eternidad. Pero en Cristo hay descanso. En Cristo hay alivio. Porque Él te va a dar
en el tiempo que Él quiera, lo que Dios define que tú y yo necesitemos. Cuando esa gracia esté presente en nuestra vida, cuando ese evangelio esté presente en nuestra vida, será nuestro estilo de vida y no seremos como los paganos. Es una expresión bien fuerte que Jesús usa y bien para moverle el corazón a su audiencia. Dicen que son mis discípulos, pero están viviendo como paganos. Están viviendo como gente que no conocen a Cristo, porque viven preocupados, con ansiedad, con temores, por su pequeño reino. Y han abandonado el reino de Dios. Realmente eso es lo que ha pasado a la iglesia de hoy. Por eso hacía la pregunta, ¿es imposible un cristiano que esté buscando el reino de Dios y sienta temor por el mañana? Cuando Dios en Cristo lo tiene todo garantizado. Ya nos ha bendecido, dice Pablo. Ya nos ha dado todo en Cristo Jesús. Ya no tengo que conseguir lo que yo necesito. Ahora sé que tengo un padre. Listen, un father, un padre. No tu padrito, que soy yo, que es tu papá. Que eso no sirve para resolver nuestros problemas. Mi papá no sirvió para resolver mis problemas. Es la gracia de Dios a través de mi vida que resolvió todos mis problemas. Porque yo sin saberlo tenía un padre que estaba cuidando de un hijo que no sabía que era su hijo. Y Él proveyó todo lo que mi padre no proveyó. Y Él me cuidará y me proveerá hasta la eternidad lo que ningún ser humano me va a poder dar. Porque Él ha prometido cumplir todo lo que yo necesito para llegar a la eternidad. Por eso mi salvación está en el hueco de las manos de Dios. Y nadie me la puede arrebatar. Ni el infierno. Ni muchos que dicen por ahí que Satanás está reinando. Satanás no puede reinar. El que reina es Cristo. Porque dice que Él lo derrotó en la cruz del Calvario. Y ese es el símbolo de su victoria. Que Él está reinando. Si Él hubiera perdido la batalla, estaría reinando Satanás y Cristo fuera un fracasado y seríamos todos fracasados. Y ahí sí teníamos que tener, como los paganos, preocupaciones, ansiedades y temores. Pero Cristo venció para que nosotros ahora disfrutemos la victoria. Listen, the victory. La victoria de la cruz que tú no fuiste ni yo tampoco. Él la logró para que ahora yo la disfrute y sea libre de toda preocupación, ansiedad y temor. Por eso Jesús nos dice, no vivan más así como los paganos. Dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas que Dios cree que tú necesitas, es lo que está hablando. Porque como dice, yo necesito un auto, yo necesito una casa, yo necesito un viaje no sé a dónde, yo necesito otro par de tenis, yo necesito otra blusa, yo necesito otro pantalón. No, Él no está hablando de eso. Él está hablando, yo te voy a dar las cosas que yo sé que tú necesitas para que no estés preocupado, para que no tengas ansiedad, para que no tengas miedo por el mañana. Si yo cuido de mi creación, ¿no cuidará Dios de nosotros? Es una pregunta retórica, donde mismo Dios la responde. Es obvio que yo voy a cuidar de ustedes, porque yo soy tu padre. Y no hay un padre que no quiera cuidar a sus hijos. No hay un padre que no quiera proveerles para sus hijos. Y ustedes siendo malos, dice Jesús, piensan que saben dar buenas cosas. Cuánto más nuestro Padre Celestial no sabe dar lo que ustedes necesitan. Por eso, hermano, no te preocupes por qué necesitas. Preocúpate por el reino de Dios. Esa es nuestra necesidad. Esa es la necesidad de Dios. Que el reino de Dios salga de nuestras cuatro paredes, de nuestra pequeña casa, nuestra pequeña familia. Porque el reino de Dios es otras familias. Otra gente que nos conocen, que viven con preocupaciones, que viven con ansiedad, que viven como temores y no saben cómo salir de esta situación al punto que se quitan la vida. Jóvenes
que se quitan la vida porque están llenos de preocupaciones y ansiedad y de temores, porque no han oído el evangelio. Ese evangelio de la creación, ese evangelio de la familia, ese evangelio del reino de Dios. Porque pierden toda esperanza, porque la única esperanza está en el reino de Dios. Piénsalo de esta manera. Cuando buscas el reino de Dios, te estás librando de buscar tu propio reino. Y ese es el peligro de la iglesia, que estamos buscando nuestros pequeños reinos y no estamos buscando el reino de Dios. Y ese es el desafío que tienen ustedes y que tengo yo. No olvidarnos de lo que ya hemos recibido en Cristo. El gospel, el evangelio, el que cambia, el que transforma, el que tiene poder para suplir todo lo que yo necesito para llegar a estar cara a cara con mi Redentor, como está mi hermano Pedro. Cuando estaba allí en el cementerio y miraba hacia abajo la tumba de Pedro, yo le decía: Pedro, te envidio, porque yo tengo un deseo también de ver a mi Redentor cara a cara. Y no espero el momento de encontrarme contigo para decirte gracias por amarme tanto sin yo merecerlo nunca. Realmente es un regalo hermoso de Dios, la vida eterna. Y es algo para reflexionar, para pensar, porque eso es parte del reino de Dios. Qué hermoso es saber que Él garantizó la eternidad de Pedro. Y no hizo nada Él. No pudo hacer nada. Dios se la regaló. Como a cada uno de nosotros Dios nos ha regalado. Para que no vivamos más con preocupaciones, ni ansiedades, ni temores. Busca, como dijimos en el primer sermón, en un sermón, el de la pureza. Honra y huye. Ahora Jesús nos dice: busca el reino y deja tu reino. Y todas las cosas que tú necesitas, yo te las voy a proveer.